Hola, les damos la bienvenida al seminario web de hoy llamado Proyectos Viales para Parques Eólicos con Road Edge. Mi nombre es Shadia Serrano y seré su anfitriona el día de hoy. Aquí también se encuentra el presentador estrella de todos los seminarios web en castellano. Él es Humberto Botero, ingeniero de soporte para Softly Canadá. Me gustaría mencionar que esta sesión está siendo grabada y también a pesar de que ustedes están en modo silenciado, pueden hacer cualquier tipo de preguntas a través del panel de GoToWebinar en la sección de preguntas y respuestas. Abordaremos todas estas preguntas al final de la sesión. También para aquellos que están viendo este video ya después de ser publicado en nuestro canal de YouTube, por favor déjenos su mensaje como un comentario y a la mayor brevedad nuestro Community Manager les responderá. Bueno, para entrar en materia, quiero empezar hablando un poco acerca de los parques eólicos terrestres. Como ya sabemos, estos lugares dedicados a la generación de energía renovable requieren de una gran red de vías para instalar y acceder a los aerogeneradores, también conocidos como turbinas, ya que a menudo existe la necesidad de una planificación y un análisis rápido. En este seminario les mostraremos un flujo de trabajo, o pues Humberto les presentará un flujo de trabajo de cómo RoadEng, nuestro software rápido y fácil de usar, creado para diseñar vías de bajo volumen, también se puede utilizar para este tipo de proyectos. Bueno, aquí tenemos el flujo de trabajo del día de hoy. Primero, en el módulo Terrain, veremos cómo configurar la superficie TIN. Quiero recalcar que este paso se ha creado previamente una superficie de trabajo a partir de datos LiDAR o LiDAR. Luego pasaremos a la ubicación de las turbinas. Esto desde un archivo Shape. Más adelante, ya desde el módulo Location, veremos cómo hacer la configuración de la sección transversal, además de la creación de plataformas mediante el uso de elementos de referencia. Luego pasaremos a la optimización del alineamiento vertical utilizando Softtree Optimal y finalmente llegaremos a la creación de tablas de reporte de volúmenes de corte y relleno para diferentes materiales. Bueno, con esta corta introducción quiero pasarle la palabra a Humberto. Así que bienvenido, adelante. Bueno, gracias, Chadia, y me confirma si ven mi pantalla. Vemos la pantalla. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver un flujo de trabajo básico general para la creación de vías de acceso y plataformas de un parque eólico. Lo más interesante es que las plataformas se van a crear como ensanchamientos de las vías haciendo uso de elementos de referencia. Entonces, como lo dijo Chadia, el día de hoy no vamos a generar la superficie de trabajo, ya la tenemos generada, acá la podemos ver. Se generó a partir de una nube de puntos LiDAR o LIDAR y vemos que estamos trabajando con más o menos 1.800.000 puntos. Entonces, el primer paso es en opciones 3D, en la pantalla tridimensional, vamos a habilitar la opción de rastrear mouse. Esta opción es muy útil y me permite ver lo que señale en planta su posición correspondiente en 3D. Ya hemos generado también las curvas de nivel. Acá si señalo una, puedo ver acá en el panel de propiedades sus coordenadas, elevación, etcétera. Bueno, el siguiente paso es la ubicación de las turbinas. Esto se puede hacer a partir de archivos planos o separados por comas, o lo podemos importar en otros formatos como el archivo Shape, que tiene la ventaja de ser generalmente ya georreferenciados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Le digo insertar archivo
Y acá tenemos la ubicación de las turbinas. Le digo abrir. Vemos que la proyección ya está definida. Es una UTM zona 9 norte. Le digo aceptar. Y los puntos están acá importados. Pero para hacerlos más visibles, les voy a cambiar acá el símbolo, el color. Y los voy a hacer sobrepuestos. Para esto le quito el atributo de elevaciones, le digo aplicar y acá tengo las posibles ubicaciones de las turbinas. En la versión 10 es posible agregar símbolos tridimensionales. Acá podemos elegir el símbolo, le digo aplicar y acá vemos los símbolos tridimensionales que son totalmente, digamos, configurables. El siguiente paso es agregar una imagen de fondo para tener más contexto en el diseño. Simplemente voy a seleccionar el perímetro de la superficie y acá voy a importar con mapas en vivo la imagen de fondo. Entonces tenemos varios proveedores gratuitos. Voy a elegir este y simplemente recorto acá el área de interés. La imagen se va a agregar automáticamente al fondo. Vamos a hacer la transformación de coordenadas y vemos que la imagen se ha agregado al fondo. También podemos importar los perímetros de las plataformas. Le digo insertar archivo. En este caso lo voy a agregar, en vez de insertarlo, tenemos otra posibilidad de agregarlo como elemento de fondo. Se llama plataformas. Y acá tenemos estos elementos que van a formar el borde izquierdo de estas dos plataformas. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Estos polígonos o elementos que representan los bordes de las plataformas pueden ser también importados de otra aplicación o simplemente se pueden crear con el mouse. Acá le digo elemento nuevo, sobrepuesto también y simplemente lo voy a crear acá con el mouse, le voy a cambiar el tipo de línea simplemente para que se note mejor. Y simplemente de esta manera puedo crear fácilmente el elemento. Si necesito cambiar alguna de las dimensiones, puedo venir acá, elijo el elemento o lo selecciono y simplemente vengo acá al panel de coordenadas, formato de survey y simplemente acá puedo ingresar azimut y distancia y simplemente puedo corregir las medidas de esta forma, actualizando las listas. Y así con cada uno de los segmentos. También es posible
rotar los elementos o moverlos de esta manera y simplemente rotarlos. Bueno, entonces la idea es diseñar una plataforma para esta turbina y estas dos plataformas en este otro alineamiento. Eso se hace en el siguiente módulo, que es el módulo de Location. Voy a guardar este archivo, la superficie de trabajo, guardar como, la voy a llamar topo 2. Ahí está guardando todos los elementos y ya podemos pasar al siguiente módulo. Vamos al módulo de Location y simplemente archivo, nuevo. Voy a buscar la superficie que acabamos de crear. Voy a verificar nuevamente dónde fue guardada. Es el módulo equivocado, disculpen. Acá está la superficie que habíamos creado previamente. Le digo aceptar, acá ya la encontró. Y en este caso vamos a importar los alineamientos tanto horizontal como vertical desde un archivo LAN XML. En la mayoría de los seminarios previos, por no decir en todos, habíamos creado manualmente tanto el alineamiento horizontal como el vertical, pero en este caso vamos a omitir ese paso y vamos a importar los alineamientos desde un archivo LAN XML. Estos alineamientos pudieron haber sido creados en otra aplicación y el formato LAN XML tiene la ventaja de que conservan las curvas en ambos alineamientos. Entonces acá vamos a importar el alineamiento, un alineamiento número 1 como primera instancia con su alineamiento vertical. Le doy siguiente. Vamos a usar la plantilla de sección transversal por defecto y terminar. Y acá tenemos el alineamiento que acabamos de importar y como se ve acá ya están diseñadas las curvas horizontales. Tenemos la sección transversal por defecto, que es una plantilla de bajo tráfico, y tenemos el alineamiento vertical ya diseñado. El siguiente paso es que se dividieron los alineamientos en tres alineamientos diferentes y lo vamos a trabajar en este archivo inicial. Les voy a mostrar acá. Tenemos las ubicaciones de las turbinas y tenemos el alineamiento número 1. Sería este ramal. El alineamiento número 2 sería este. Y en esta zona vamos a crear un
cuarto alineamiento, que va a ser el borde de esta plataforma correspondiente a esta torre, y va a ser un elemento de referencia para crear una de las plataformas en este alineamiento número 2. Y por último, en el alineamiento número 3, el que estamos viendo acá, vamos a usar los elementos del módulo de terrain, que son simplemente los bordes izquierdos de estas dos plataformas, y vamos a crear los ensanchamientos de la vía para formar las plataformas 1 y 2 del alineamiento número 3. El primer paso entonces sería configurar la plantilla de sección transversal. Vemos que en el momento tenemos configurada la plantilla por defecto, que es la de bajo tráfico. Es simplemente una plantilla muy simple con una capa de afirmado, que en este caso, si nos paramos en ella, se identifica con la superficie número 1. Vamos a usar una plantilla especial y simplemente venimos a corredor, plantillas, y acá abrimos el editor de plantillas. Tenemos varias plantillas tipo básicas. Una de ellas es la de bajo tráfico, otra es de aplicaciones rurales, pero en este caso nos vamos a concentrar en una plantilla especial que permite que el borde de la vía sea vinculado con un elemento de referencia, y además me permite distinguir los materiales tanto del afirmado de la vía como el afirmado de la plataforma. Eso lo vamos a ver más adelante. También existe un depósito de componentes de plantillas, componentes de calzada, componentes de cunetas, de taludes, etcétera, que me permiten configurar una plantilla. En este caso, la plantilla está almacenada en el disco duro y simplemente le digo cancelar una plantilla que ya estaba previamente configurada, y le digo la opción combinar, y es esta plantilla. Le digo abrir, la selecciono y acá tenemos la plantilla con la que vamos a trabajar. Entonces, lo importante de esta plantilla, como lo dije anteriormente, es que tiene este parámetro que permite vincularlo a un elemento de referencia. Acá le digo aceptar, recalcular, y el siguiente paso es asignarla al alineamiento. Entonces, en asignar por rango, vemos que ya me aparece acá en la lista. Simplemente la selecciono y la voy a asignar a todo el rango. Le digo añadir, acá me aparece aceptar, recalcular. Ya tengo la nueva plantilla asignada al alineamiento número 3. Voy al alineamiento número 2 y vamos a verificar asignar por rango. También la vamos a asignar a todo el rango. Recalcular. Y aparentemente no hay ninguna diferencia, solo lo vamos a ver cuando se creen los ensanchamientos. Entonces, como lo dije anteriormente, para esta torre particular vamos a crear un elemento de referencia que va a ser un nuevo alineamiento horizontal, y en este caso lo vamos a crear manualmente. Entonces le digo alineamiento, añadir un alineamiento horizontal nuevo, y
simplemente la voy a llamar plataforma 1. Va a ser un alineamiento nuevo, le digo aceptar y vamos a iniciar en el centro del terreno siguiente y vamos a usar la plantilla. En este caso no vamos a usar ninguna plantilla de sección transversal, simplemente vamos a usar la línea central del alineamiento. Entonces le digo que sea la opción de vacío, terminar, y voy a capturar con el clic derecho del mouse, voy a capturar el punto inicial y lo voy a ubicar cerca del área de trabajo. En este caso, acá, y simplemente voy a agregar unos cuantos puntos de esta manera. Y este va a ser el borde de la plataforma. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vincular el borde de la vía a este elemento de referencia, que en este caso es la línea central de un alineamiento, para hacer que la plataforma sea un ensanche o un ensanchamiento de la vía. Entonces es importante mover este elemento, pero antes, y este paso es totalmente opcional, le voy a agregar unas curvas horizontales. Voy a correr esto un poco. Acá le digo aplicar. En este caso, realmente no estamos diseñando una vía, sino simplemente el borde de la plataforma. De esta forma. En cualquier momento podemos venir y modificar los puntos si se quisiera modificarlos de esta manera. Bueno, ya tenemos el elemento de referencia para la primera plataforma. Ahora vamos a vincularlo. Vuelvo al explorador de proyectos y vamos a trabajar con el alineamiento número 2 y vamos a vincular el borde, en este caso el borde derecho del alineamiento de la vía número 2 con el elemento de referencia. Entonces, en este caso vamos a crear el vínculo en el regreso al módulo de plantillas. Vamos a trabajar en el lado derecho y vamos a vincular este parámetro. Vamos a agregar acá el elemento de referencia, que va a ser la plataforma 1, pero antes voy a cancelar acá. Un detalle importante es el orden en que se calculan los alineamientos, es de arriba hacia abajo. Entonces el borde de la plataforma debe ser calculado primero, lo desplazo hacia arriba y ahora sí lo voy a vincular acá en el lado derecho solamente en propiedades, y este sería el elemento. Vemos que la línea central del alineamiento ya está seleccionada. Le digo aceptar y lo vinculo acá. Le digo aceptar, aceptar y vamos a recalcular.
Esto, me disculpan, pero lo tuve que haber hecho en el alineamiento correspondiente. Eh, hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con alineamientos horizontales múltiples de saber en cuál estamos haciendo, digamos, los cambios. Entonces voy a repetir el proceso, elijo el alineamiento correcto y procedo a elegir el lado derecho, propiedades. Vamos a añadir acá la referencia. Ya está elegida la línea central. Y acá podemos ver más detalladamente en la vista tridimensional. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle, cómo se creó la plataforma de esta torre. Bueno, este es el primer ejemplo de esta plataforma que tiene el borde basado en un alineamiento horizontal que creamos manualmente. El siguiente ejemplo serían estas dos plataformas, corresponden al alineamiento horizontal número 3 y la diferencia es que estos elementos son elementos de un archivo de terrain. Vemos que la forma de la plataforma es diferente. Tiene dos secciones, una que es para la base misma de la torre o de la turbina y otra forma alargada que podría usarse esta parte de la plataforma para el ensamblaje, digamos, inicial de las turbinas. Entonces, muy importante, elegimos el alineamiento horizontal en el que vamos a trabajar, alineamiento número 3, y en este caso vamos a ensanchar el borde izquierdo de la vía número 3 para que siga eh, este elemento de terreno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una superficie de referencia acá en corredor y opciones. Vamos a agregar el elemento de referencia. Le decimos añadir archivo de terrain, aceptar y los elementos de referencia están contenidos en este archivo de plataformas. Le digo abrir, aceptar, aceptar nuevamente, recalcular. Y ahora lo que vamos a hacer es vincular el borde de la plataforma con el borde de la vía. Entonces volvemos al editor de plantillas. En este caso vamos a vincular el lado izquierdo. Elegimos el lado izquierdo, propiedades, el mismo parámetro y vamos a agregar acá el elemento de referencia, plataformas, y vamos a buscar plataforma izquierda. Son dos plataformas, acá están los elementos. Estos nombres corresponden a los nombres que tienen en el módulo de terrain. Aceptar y acá las elegimos. Le damos a aceptar y recalcular. Y vamos a verlas. Acá se pueden ver en planta, pero se ven mejor acá en la vista tridimensional. Cómo se han creado acá
el ensanchamiento para el ensamblaje, el ensanchamiento para la torre, y esta vista la podemos mejorar agregando algunas líneas de quiebre, por ejemplo, solamente para ilustrar. Las definimos como líneas de quiebre. Y acá se ve mejor la primera plataforma ahí y la segunda. Acá en la sección transversal ya se puede ver que la plantilla era totalmente diferente a la de bajo tráfico, y la ventaja es que acá estamos ubicados en este punto de la plataforma y vemos que esta parte del afirmado está relacionado con la superficie, con el código de superficie número 1, y este con el código de superficie 4. Esto lo que me permite es que si yo quiero reportar los volúmenes separadamente, lo pueda hacer. Esto es bastante útil y puedo cambiar las opciones de sección. Sabiendo que es la superficie número 4, le puedo cambiar el tipo de sombreado para que se note acá de una manera más apropiada. Entonces acá tenemos, en este punto, esta es la sección transversal que corresponde. Obviamente los espesores de tanto del afirmado de la vía como el de la plataforma se pueden variar en el editor de plantillas. Bueno, ya teniendo las vías y las plataformas configuradas, vamos a ver cómo se configura el optimizador del alineamiento vertical para permitir que las plataformas, o más bien para evitar que las plataformas tengan curvas verticales. No tendría sentido que las tuvieran. Vamos a ver cómo se hace la configuración. Entonces acá podemos ver que el alineamiento 3, vamos a optimizar solamente en este ejemplo el alineamiento número 3. Tiene varios alineamientos verticales. El primero fue el que importamos del archivo shape, y podemos ver, si nos ubicamos acá, que esta sección de la plataforma del alineamiento contiene curvas verticales, lo cual pues no es deseable para un diseño real. Entonces vamos a ver cómo se configuraría el optimizador vertical para lograr unos tramos lineales en ambas plataformas. Entonces lo primero es crear un alineamiento vertical nuevo, añadir alineamiento vertical, y lo voy a llamar plataformas al 2%. Lo voy a crear primero que todo. Y es simplemente, este alineamiento vertical es simplemente una copia del alineamiento vertical inicial. Acá en opciones verticales, en estándares vamos a crear los segmentos lineales que corresponden a las dos plataformas. Entonces, la vía en sí tiene estos parámetros: pendiente máxima y mínima de más o menos el 10%, factor K para curvas
cóncavas y convexas de 10 y no tiene ningún área lineal como lo vemos en el perfil. Entonces, ya teniendo las estaciones o las abscisas de cada una de las plataformas, simplemente voy a cambiar acá. Voy a trabajar con el 2%, el menos 2% y 2% para las pendientes. Y vamos a usar un tramo lineal. Esto para evitar que existan curvas verticales. Y le voy a decir el rango acá. El primer rango sería desde la 22.25 hasta la 24.35. Le digo aplicar. Me aparece acá. Y para la segunda plataforma con las mismas configuraciones, los rangos serían 25, 20 y 27, 15. De esta manera. Entonces tenemos dos rangos lineales que corresponden a cada una de las plataformas y vamos a permitir que tengan hasta un 2% como pendiente máxima. Mientras que fuera de las plataformas permitimos hasta un 10%, que es lo que corresponde a la vía. Puntos de control. No vamos a trabajar en este ejemplo. Tampoco canteras o sitios de puntos de desecho. Los costos unitarios, como hemos visto en otros seminarios, se definen por tipo de material. Para cada tipo de material se definen los costos de manejo, diferenciados en excavación y terraplén, y para todos los materiales en común, los costos de acarreo que se definen acá de acuerdo a los costos de acarreo y carga que definen estos puntos de quiebre y a su vez las distancias de acarreo libre sobre acarreo y acarreo externo. Lo vamos a dejar tal cuales los costos. No vamos a aplicar restricciones en este ejemplo. Le digo aceptar. Y ya tenemos listas las configuraciones del optimizador vertical. Lo que vamos a hacer es que vamos a correr el optimizador. Acá le damos clic derecho, optimización vertical, y no lo voy a hacer en vivo porque tomaría algunos minutos. Lo que va a hacer es que me va a calcular un alineamiento vertical óptimo en lo que tiene que ver a costo de movimiento de materiales y teniendo en cuenta obviamente las restricciones que acabamos de aplicar. Las restricciones básicamente son crear dos elementos, digamos, lineales en el perfil para evitar que existan curvas verticales en cada uno de los tramos de las plataformas. Entonces, yo tengo listo un ejemplo que ya había corrido con el optimizador y vamos a ver acá, vamos a ver el resultado final. Entonces, si venimos al alineamiento 3, que era el que estábamos trabajando, y vamos a ver el alineamiento vertical del 2% de este 2% se refiere a la pendiente longitudinal de las plataformas. Si nos ubicamos acá al inicio de esta plataforma, podemos ver acá en perfil que desde el punto de inicio, que es este, hasta el punto final de la plataforma, se mantiene una zona lineal al 2%, que era el objetivo, y en la segunda plataforma, si nos ubicamos acá, desde este punto
prácticamente hasta el final del alineamiento tenemos nuestra segundo área lineal. Y vamos a ver acá en la sección tridimensional cómo se puede configurar mediante las nuevas herramientas de la versión 10. Acá se puede ver el ensanchamiento de la primera plataforma y estas superficies diferenciadas. Si le damos acá clic derecho, opciones 3D, podemos agregar superficies de corredor. Acá ya están agregadas y simplemente asignarles la superficie correspondiente. Por ejemplo, esta superficie de subrasante se le asignó este color a la superficie de la correspondiente a la plataforma, este color, y a la superficie 1, que es la superficie correspondiente al afirmado de la vía, se le asignó este color. De esta manera podemos configurar la vista tridimensional y acá tenemos las plataformas, digamos, lineales también. Estas superficies de corredor son bastante útiles ya que se pueden definir para exportar superficies, digamos, particulares o individuales en el formato de LAN XML. Sería uno de los formatos de salida digitales. Hablando de formatos de salida digitales, acá en guardar como, cuando tengamos completo nuestro diseño, podemos usar el formato DWG, formato de coordenadas, un archivo de texto, formato LAN XML, como lo dijimos anteriormente, preserva las superficies y los alineamientos. Formato Avenza, que me permite abrir la vista de planta en un teléfono, en una tablet en campo, y me indica la posición real. Archivos shape, archivos separados por coma, etc. Otra parte interesante que les había mencionado antes sobre esta plantilla es que me permite hacer un reporte discriminado de materiales en una tabla de datos. Por ejemplo, como lo vimos anteriormente, el afirmado de la vía de la superficie 1, el afirmado de la plataforma es la superficie 4, y esto lo podemos usar acá en la tabla de datos. Simplemente le doy opciones de datos, columnas. Puedo remover columnas y voy a agregar las columnas de volúmenes. Entonces vamos a mostrar volúmenes de corte y relleno a nivel de subrasante, volumen de relleno de la superficie 1 corresponde a la vía y de la superficie 4 que corresponde a la plataforma. Le digo acá aceptar y vamos a mostrarlos cada 20 metros. Entonces acá tenemos volúmenes de corte y relleno de subrasante y las superficies, digamos, de interés. Obviamente, si me ubico en este punto de la vía, lo voy a hacer de esta manera. Si señalo acá esta fila de la tabla, vemos que no hay volumen en la superficie 4. Estamos ubicados acá y, como es de esperar, no debe aparecer el volumen porque estamos solamente ubicados en
en la vía. Si nos ubicamos acá, en uno de estos puntos, donde el volumen de la superficie 4 es mayor, estamos en la plataforma que tiene mayor dimensión, que es la plataforma de la torre, de la base de la torre. Esta tabla se puede incluir en los formatos de salida, formatos de salida tradicionales en papel. Sería el módulo de multiplot, acá abajo. Multiplot, configuramos el tamaño del papel. Eso se puede hacer desde cero o podemos hacer uso de este depósito de plantillas predeterminadas. O también lo podemos importar de un archivo que esté en el disco duro. Por ejemplo, acá tenemos las secciones de la vía, secciones transversales y algunas secciones que incluyen la plataforma. Y la vista de planta y perfil. Esta parte es, digamos, totalmente configurable y puede ser exportado tanto en PDF como imprimido directamente en un plotter. Esta es básicamente la presentación del día de hoy. No Muchas sé si gracias. exista alguna pregunta en el chat. Hola Humberto, sí, tenemos algunas preguntas, muchas gracias. La primera es, ¿cómo se pueden asignar los materiales para la vía y para las plataformas? Vamos a la vista inicial, un formato de pantalla predeterminado. La creación de materiales, vamos a ver. Acá en el editor de plantillas se asignan los materiales, pero para esto primero habría que crearlos. Entonces, esto se hace en corredor, opciones. Esta sería una forma de hacerlo, costos unitarios, diseño. Acá podemos ver que existen unos materiales, digamos por defecto, que ya están en el sistema y vamos a suponer que vamos a usar este de grava para el afirmado de la vía y vamos a crear uno nuevo. Le digo nuevo, me dice que es una copia del material de grava. Lo voy a llamar grava 2. Va a ser para la plataforma. Acá lo tenemos y me copió los parámetros geotécnicos del material inicial, que era el de grava. Esos parámetros geotécnicos son las pendientes de corte y relleno, simplemente se pueden cambiar para cada uno de los materiales, así como los factores de expansión. Entonces, una vez creado el material, le digo acá aceptar. Acá está haciendo recalculando todo el alineamiento número 3. Y acá en el editor de plantillas, materiales, acá es donde se asignan propiamente los materiales. Entonces la superficie 1 le vamos a asignar el material grava
y a la superficie 4 vamos a asignarle el material que creamos, digamos, previamente. Y de esa forma se pueden asignar, digamos, diferentes tipos de materiales al proyecto. ¿Alguna otra pregunta, Xavier? Sí, Humberto. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿sería posible mostrar las plataformas en la vista de perfil? Vamos a esperar que termine el cálculo acá. Y en la vista de perfil, vamos a ver acá. Estamos viendo el perfil optimizado que contiene los segmentos lineales de ambas plataformas. Acá tenemos la idea de dónde están ubicadas. No se pueden mostrar las plataformas como tales, pero podemos usar los códigos de plantilla. Les voy a mostrar acá para mostrar, digamos, la posición de la plataforma de perfil. Entonces, si uno se ubica con el mouse acá en la vista de sección, vemos unos códigos de plantilla y podemos usar este punto alguno de estos códigos vamos a usar el PTOL acá en perfil, opciones, códigos de plantilla, añadir y simplemente PTOL. Podemos cambiar el color y el tipo de línea para que sea más notorio. Y vamos a ver. Y acá me está mostrando ese código de plantilla que corresponde exactamente a toda la longitud de cada una de las plataformas. Entonces, no es posible, digamos, mostrarlas exactamente cómo se verían, pero varias de sus, digamos, de las líneas que las componen, si es posible mostrarlas en la vista de perfil. Y esa sería la respuesta a la pregunta. Perfecto, Humberto. Bueno, como teníamos planificado este seminario para ser de 45 minutos, creo que ya nos hemos pasado un poco. Así que las siguientes preguntas que tenemos las responderemos vía correo electrónico. Personalmente, nuestro equipo de soporte les enviará toda esa información. Humberto, muchísimas gracias por la presentación como siempre. A todas ustedes, muchísimas gracias por atender y nos veremos en el próximo seminario web en octubre. Bueno, les agradezco mucho la atención. Hasta luego.